Buenas tardes, querida familia, amigos, hermanos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles después de un par de semanas de no haber tenido nuestro estudio en línea. Me ha gustado estar con ustedes nuevamente. No crean que andamos de parranda, ¿verdad? Bueno, hay más o menos, pero no tanto como creen. Tuvimos hace un par de semanas, hace 15 días, mi esposa y yo una invitación a un retiro para matrimonios de una bella iglesia en Juchitán, Oaxaca, que si Dios lo permite y todo se confirma, estaremos visitando el próximo año, en el primer trimestre, y organizaron su retiro de matrimonios en Huatulco, un retiro al que habíamos ido ya anteriormente hace como 3 años. En la pandemia íbamos a volver y de repente, pues bueno, ya todos sabemos lo que pasó, ¿verdad? No sé si les conté, seguramente han escuchado por ahí en algunos mensajes que en la pandemia teníamos pues una agenda apretada de muchas cosas ministeriales y familiares que íbamos a hacer, y de repente todo se paró, y la clara confirmación de que, como bien dice por ahí un dicho que podría ser casi un versículo, uno pone y Dios dispone. Y bueno, nosotros aprendimos a vivir mucho más relajados, a planear, pero nunca afanarnos, nunca dar nada por hecho, sino, como bien decía Jesús, ¿no? Este hombre que decía, mañana voy a ir aquí, voy a traficar, etcétera, etcétera, hablando en otro contexto, enfocado pues totalmente en la avaricia él, pero creo que todos tenemos que llevarnos la misma verdad, ¿no? Pues que ese hombre iba a vivir su último día y le dice Jesús, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces, a lo mejor no es el mismo caso que vivimos todos nosotros porque seguimos vivos, pero sí podemos extraer de aquí pues la mitad del principio que a veces andamos pensando y lo que vamos a hacer y decir y todo esto, y realmente Dios tiene pues la última palabra. Pero bueno, a lo que iba es que tuvimos esta oportunidad de retomar esto que estaba pendiente ya desde la pandemia, y luego tuvimos la semana pasada, se nos juntó el retiro de matrimonios de nuestra congregación de Nueva para el Mundo con el doctor Alducin en la Riviera Maya, y por eso pues es que tuvimos que suspender un par de semanas nuestro estudio de Romanos, pero aquí estamos de vuelta. Espero que no se haya llevado el rapto a muchos de ustedes, ¿verdad? Que poco a poco se vuelvan a acostumbrar. Iba a mandarles un recordatorio, pero ya no lo hice porque, como les he dicho, pues bueno, damos por hecho que siempre hay estudio, y más bien cuando no hay, yo les aviso siempre con anticipación, como lo hice hace un par de semanas en este video donde les anunciaba que por esta razón no tendríamos nuestro estudio. Pero bueno, vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta tarde porque estamos aquí con bien, porque tú nos das vida. Ponemos en tus manos este tiempo, pidiendo que tú nos guíes con tu Espíritu Santo y que tu palabra sea sembrada en tierra fértil, que nos edifique, Señor, que pueda confirmar la convicción que hay en el corazón de muchos y crearla en aquellos que aún no la tienen, en aquellos que quizá piensan que la tienen, pero que mirando, Señor, al fondo de su corazón, analizando a veces nuestras vidas, hoy nos daremos cuenta que probablemente en algunos casos no es así. Que seas tú examinándolo todo, Señor, y sacando a la luz aún lo que no conocemos, y que hoy a través de tu palabra, Señor, la verdad del Evangelio pueda ser asentada, cimentada en nuestros corazones, en nuestras vidas. Que toda distracción, todo estorbo, Señor, sea quitado de en medio, que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, Señor, y que seamos únicamente guiados por ti. En el nombre de Jesús, amén. Me dan ganas de añadir en nuestra oración que ni siquiera los murmullos de mi hija nos distraigan, porque aquí está al lado mío, susurrando, pensando que no le escucho, pero esos murmuros de hecho distraen más que si estuviera gritando, ¿verdad? Romanos capítulo 9, vamos a retomar donde nos quedamos. Hemos estado viendo cosas bien interesantes, y el mensaje de hoy quizá enseñará cosas muy básicas para aquellos que estamos en Cristo, y nos ayudará para poder compartir con otros, pero también va a servir para poder recordar pues algunas cosas que nosotros ya sabemos que deberíamos en teoría de creer, pero que a veces sin darnos cuenta, como yo le llamo, nos volvemos legalistas de closet, y hay gente que necesita urgentemente volver a recordar esta verdad que olvidó el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como lo hemos visto anteriormente en Romanos, pensaba, al menos en su gran mayoría, que iban a ser salvos por medio del cumplimiento de la ley. Pues no se daban cuenta, como Gálatas lo dice, como lo hemos visto en Romanos, que la ley únicamente nos fue dada. Esto ya quedó claro en mensajes anteriores, para mostrarnos
que somos pecadores que necesitan de un Salvador. Digamos que la ley fue el medio para conocer a Cristo, porque sin ley el ser humano hubiera dicho, ¿y yo para qué necesito un Salvador? Y Dios hubiera dicho, bueno, para que te perdone por tus pecados. ¿Cuáles pecados si yo no he hecho nada malo? Y es que no puedes saber que hiciste mal si no hay esa ley pues que te lo señale. Algún día puse el ejemplo del reglamento de tránsito, ¿verdad? Cambia de ciudad en ciudad, de país en país, de gobierno a gobierno, y si al ciudadano no se le da a conocer, si no se le notifica, él puede decir, oye, pero ¿por qué me multas si esta avenida siempre ha sido de 80 y hoy venía a 80 y tú la cambiaste ayer a 60, pero no pusiste ningún señalamiento? Por eso es que en todo lugar lo tiene que haber, las vueltas no permitidas, etcétera, etcétera, para que nadie pueda tener ningún argumento en su defensa, sino que ahí esté el señalamiento diciéndote, infringiste la ley. De igual forma, la ley del Antiguo Testamento era ese señalamiento que nos hacía ver que nos hace ver nuestra verdadera condición ante los ojos de un Dios santo. Es decir, si aspirábamos nosotros a acercarnos a Dios y ser salvos por medio de nuestras buenas obras, pues tendríamos que haber cumplido con toda la ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? Esto responde a este argumento que algún día vimos de mucha gente que dice, oye, ¿por qué no guardamos el sábado y estas fiestas? Si aquí dice que se van a guardar de generación en generación de forma perpetua. Aquí dice perpetuo, ¿sí? Por supuesto que sí. Si tú piensas que puedes ser salvo por medio del cumplimiento de la ley, tienes que guardar toda la ley, tú y tu descendencia, de forma perpetua. Esto es en el supuesto de que alguien quisiera salvarse de esa manera. Sin embargo, desde el Antiguo Testamento también hemos visto que hubo profetas iluminados por el Espíritu Santo que aún estando bajo la ley, en una cultura, en una nación, en un ambiente donde teológicamente tienen la idea de que es la única forma de ser salvos, pues reconocieron, como Oseas en el capítulo 6, versículo 6, misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos, ¿verdad? O Isaías, que dijo que todas nuestras buenas obras, o Jeremías, ya está, no me acuerdo quién de los dos fue, es algo que no tenía aquí anotado y se me vino ahorita, creo que es Jeremías quien dijo que todas nuestras buenas obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Entonces aún hubo gente como ellos, y este tema de los sacrificios es simple y sencillamente una sombra de lo que había de venir. La vida del hombre está en la sangre, se establecía desde Levítico, de modo que si alguien quería ser salvo necesitabas un sacrificio. Esta es la ley de vida por vida, sangre por sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cuando Cristo viene a morir en la cruz del Calvario, se convierte en ese sacrificio perfecto por nuestros pecados, de donde ya no hay más necesidad, dice toda la carta a los hebreos, de más sacrificios. Y esta es una verdad que algunos comenzaban a entender, que algunos, como Isaías en el capítulo 53, guiado por el Señor, quizás sin saber mucho de lo que estaba escribiendo, pero se refirió a Jesús claramente y su sufrimiento, y tenemos ese capítulo maravilloso subtitulado como los sufrimientos del siervo o el siervo sufriente, donde nos habla cómo él fue llevado al matadero y cómo por su vida nosotros fuimos perdonados, y por sus llagas fuimos nosotros curados y fuimos nosotros rescatados. Entonces sí había gente que no sabemos qué tan claro lo tenía, pero que comenzaba a lanzar estos destellos, hasta que ya después de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario todo queda claro, y por la revelación del Espíritu Santo a través de estas cartas doctrinales es que comenzamos a hilar todos estos pasajes del Antiguo Testamento con la obra de Jesús y entender el plan maravilloso de Dios para la salvación del ser humano. Lo trágico, y de aquí nace el tema de hoy que hemos titulado "Solo en Jesús hay salvación", es que ni cuando no era tan claro en el Antiguo Testamento algunos lo entendieron, y hoy en teoría que está tan claramente revelado muchos siguen sin entenderlo. Quiero comenzar a hablar de lo que se habla acerca de Israel, de los gentiles, para luego hacer la aplicación a la iglesia actual, porque aún hay dentro del cristianismo personas que necesitan recordar esto, pues como te decía hace unos minutos, sin darse cuenta son legalistas de closet. Romanos capítulo 9, si ven que durante el mensaje constantemente me aprieto la nariz, aclaro, no me estoy sacando los mocos, no me estoy dando un toque de coca,
Regresé de este viaje con este oído tapado por estar buceando con mi hija. Luego ahí somos medio salvajes y me rasco la oreja, se me olvida, me pica, empiezo a meter el dedo y me lo infecté, se me inflamó. De hecho, hace un par de días no habría podido compartir este estudio. En este momento no me duele, pero sí lo tengo totalmente tapado y me siento medio raro al estar hablando. Es un poco difícil concentrarse, pero hace un par de días hubiera sido mucho más, porque además de esta sensación rara de que no escuchas nada por aquí y el equilibrio así medio raro, también había un dolor muy molesto. Ya solamente es cuestión de que salga la poquita agua que está, pero ya no hay ese dolor, gracias a Dios. Entonces es por eso que de repente hago esto, porque es para poder ejercer un poco de presión y que se destape un poco este oído, ¿verdad? Antes de que pongan, el pastor se está sacando los mocos. Romanos capítulo 9 dice en el versículo 30, ¿qué pues diremos? En esta porción subtitulada La justicia que es por la fe, que los gentiles, que era el pueblo que no conocía de Dios, el pueblo no judío, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Qué paradoja, ¿no? Que un pueblo que desde su infancia le hablan acerca de cómo alcanzar esta justicia, no la alcanzó porque pensaron que era por medio del cumplimiento de la ley y no alcanzaron a entender lo que te mencionaba, ¿verdad? Que siempre ha sido por fe, que aún, y esto sí no estaba revelado a medias, sino claramente establecido desde su origen, ¿verdad? Abraham, a quien consideramos, digo entre comillas, el padre de la fe, el primero a quien Dios se le revela, de donde viene una serie de promesas y bendiciones. La Biblia dice que creyó y le fue contado por justicia. Entonces, desde que el pueblo de Israel fue llamado, lo que tuvo poder siempre fue la fe, pero algunos comenzaron a envolverse tanto en la ley que se olvidaron de la fe. Y es lo que dice aquí en el versículo 31, que Israel paradójicamente no alcanzó esta justicia. Dice, ¿por qué? Versículo 32, porque iban tras ella no por fe. Qué fuertes palabras. Tú puedes estar siguiendo una justicia así, pero si no es por la fe en Dios, por la fe en Jesús, puedes terminar como ellos, que dice que iban por las obras de la ley. Y así hay personas que van a la iglesia no confiando en la gracia de Dios, en la justicia de Dios, en la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario, en el día a día, en el poder del Espíritu Santo, sino que están confiando en sus propias obras, dentro y fuera de la iglesia. Ahorita lo vamos a ver. Y es por eso que dice el versículo 32, que tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, versículo 33, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. El que creyere en él no será avergonzado. Vamos a meditar tantito en estas tres verdades. Número uno, los que no iban por la justicia la alcanzaron, los que iban tras la justicia no la alcanzaron. ¿Por qué? Porque el primer grupo entendió que era por medio de la fe, ahí estamos tú y yo, mientras que el segundo creyó que se trataba de ellos y se olvidó que se trataba de Dios. Guardémonos, querida familia, queridos hermanos, amigos, de volver a repetir el error del pueblo de Israel. Hay un dicho que me gusta mucho y que casi podría ser bíblico, que el pueblo que no conoce su historia está condenado o destinado a repetirla nuevamente. Si no entendemos lo que le ha pasado a otras generaciones en la antigüedad, vamos nosotros a caer nuevamente en el mismo error. El pueblo de Israel comenzó por fe. No perdamos esto de vista, y por eso es bien importante que meditemos cada detalle de lo que hemos mencionado, que no es en vano. Todo comenzó con Abraham por medio de la fe. Él no tenía una ley escrita más que el llamado de parte de Dios. Y así es como es fundada, digamos, entre comillas, su religión, o como se comienza a establecer una relación con Dios. No por medio de Dios revelándole al hombre toda una lista de leyes que tienen que seguir, sino por un hombre que obedece por medio de la fe, sin el conocimiento de la ley, al llamado divino que se le hace. Sin embargo, con el paso del tiempo se perdieron, y en vez de reconocer como Abraham su necesidad de Dios,
pensaron que esa ley podía sustituir su necesidad de Dios y que podían apartarse de Dios y ahí medio llevarla con un pie en Dios y otro pie en el mundo, siempre y cuando pues cumplieran con esas comas y tildes de la ley. Es cuando entonces entra en acción lo que te dije hace unos minutos, dice el profeta Oseas: misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Se olvidaron que la prioridad era la misericordia, el amor al prójimo, el conocer a Dios. Lo que Jesús confirma en el Nuevo Testamento: en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, a Jesús, y al Padre, que conozcan al Padre y a Jesús a quien ha sido enviado. Y ellos lo olvidaron y entonces pensaban que pueden equilibrar la balanza de una vida corrupta llevando a cabo todas las obras de la ley. Entonces adoramos a los Baales, pero también le ofrecemos sacrificios a Dios, y nos corrompemos y somos hipócritas, pero celebramos las fiestas y guardamos el Shabbat, y entonces ya tenemos a Dios contento. Llegamos al Nuevo Testamento y nos encontramos a los fariseos, descritos por Jesús como sepulcros blanqueados, que se mostraban por fuera hermosos a los hombres, pero por dentro llenos de hipocresía, de robo, de injusticia, de maldad. Jesús dice textualmente que colaban el mosquito, pero se tragaban el camello. Ponían atención en pequeñeces, mientras que no ponían atención a lo más importante. Guardaban las apariencias, pero no trataban con su orgullo, con su soberbia, con su rencor, con su egoísmo, con todo esto interno que era terrible. Y no podemos nosotros creer que por el simple hecho de guardar estos asuntos específicos de la ley, Dios iba a ser de la vista gorda e iba a pasar por alto esos temas del corazón. Ahora, ya tenemos el panorama de lo que pasó con el pueblo de Israel. Lo peligroso es que no nos damos cuenta que la iglesia vuelve a repetir el mismo error. O sea, originalmente estábamos en la primera parte del versículo 30. Éramos de este grupo de gentiles que no iba tras la justicia y que de repente por medio de la fe la alcanzamos. Pero sin darnos cuenta volvemos a caer en el error del Israel nacional. Volvemos nuevamente muchas veces a darle el énfasis y la prioridad a nuestra lista de obras, y es por eso que te decía, nos hacemos legalistas de closet y nos olvidamos de la fe. Tú dices, ¿qué quiere decir esto? No aplica para mí. Ejemplo, personas que creen que la bendición de Dios va a venir por lo bien que se han portado. Dice Jesse, no aplica para mí. Bueno, a lo mejor tus palabras no, pero con nuestros hechos es lo que decimos a gritos muchas veces. Cuando le reclamamos porque no nos bendijo, porque no nos sanó, porque no te dio al chavo que querías, a la chava que querías, porque no obró el milagro por el que estabas pidiendo y argumenta, Señor, pero si soy tan buen cristiano, si soy hijo tuyo, ¿por qué a mí, que voy a la iglesia, que diezmo, que ayuno, que oro? Pregunto, ¿no oraba de esta forma el fariseo al que Jesús comparó con el publicano? No decía, gracias porque no soy como este pecador, sino que yo diezmo, ayuno y oro 3 veces a la semana. Es el momento del mensaje donde todos decimos, escribimos, uyuyuy, ayayay, porque esto está fuerte. Nos convertimos sin darnos cuenta en una réplica de este fariseo que Jesús compara con el publicano, cuyo error no era lo malo que hacía. No dijo, es que trafica mota con el cártel del norte de Israel, y vende tachas con la familia de Judá y se mete a la taberna de Jerusalén y cosas por el estilo, sino que dejó de poner su confianza en Dios, que dejó de poner su confianza en la obra de Dios y comenzó a poner el énfasis de su relación con Dios en lo que él hacía, no en lo que Dios hacía. Y es lo mismo que hacemos dentro del cristianismo. Nos inventamos nuestra propia ley y apelamos a ella y volteamos al cielo, y al igual que llegaban ellos y decían, Señor, pues sí somos medio corruptos y no vamos al prójimo y no creemos en ti, no te buscamos y no oramos, pero mira, cumplimos con el Shabbat y con las fiestas y las tradiciones. Es lo mismito que hacemos. Señor, voy a la iglesia, yo sirvo, doy estudios bíblicos, oro por los hermanos, visito los hospitales, hago esto, aquello y el otro. Y no estoy diciendo que no lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer.
pero eso no nos hace merecedores de la bendición de Dios, del favor de Dios, del perdón de Dios, de la gracia de Dios. Todo esto, como decía Pablo, es parte de nuestro deber. Dice, ay de nosotros si no lo hiciéramos. Es el resultado de haber sido comprados a precio de sangre, pero empezamos a poner el énfasis en eso y a creer que Dios nos va a responder por lo buenos cristianos que nosotros somos, por lo bien que nos portamos, por todas las obras que hacemos, y se nos olvida que todo siempre ha sido por gracia, por medio de la fe, que es sin fe que es imposible agradar a Dios. Tú puedes hacer un montón de cosas, pero si no hay esta relación personal con Dios, si no está tu confianza puesta en Dios, de nada sirve, como con el pueblo de Israel, todas mis fiestas y mis tradiciones y las asambleas, etcétera, etcétera, etcétera. Otra evidencia es cuánto nos empezamos a saturar de activismo dentro de la iglesia, que empieza poco a poco a reemplazar nuestro tiempo personal con Dios. ¿Cuántas personas hay que tienen años que no leen algo directamente de la Biblia? Todo es a través de otros libros de autores, de otras prédicas de otras personas, y me pregunto cómo le hacía la iglesia primitiva. Y vemos otra vez el mismo punto o el mismo principio aplicado de otra forma. Ponemos el énfasis en nosotros, olvidándonos completamente de Dios. Gente que llega al extremo de enojarse con Dios, de pelearse con Dios. Lo vimos en la pandemia. ¿Cuántos cristianos no se enojaron con Dios porque Dios no sanó a familiares suyos? Se sentían merecedores de que Dios hiciera un milagro. Sentían que era su obligación, cuando realmente todo es por gracia. O sea, cuando partimos del punto inicial, que es, como ya lo vimos en Romanos 3, todos pecamos. Y el estado del ser humano antes de conocer a Dios era que estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Entiendes que de ahí en adelante todo es extra? Es como que tú vas a un orfanato, olvídate de un orfanato. Tienes a un niño en la calle, golpeado, maltratado, abusado, explotado, y llega una persona y le dice, voy a hacer que termines con este sufrimiento. Te voy a llevar a una casa hogar donde te van a atender. El niño se daría por bien servido de ser librado del sufrimiento. Sería absurdo que el niño se enojara y dijera, no, si no me tratas como tus hijos, no quiero nada de ti. Imagínate que esa persona le dice, hey, no solamente te voy a llevar a esa casa hogar, ¿sabes qué? También te voy a adoptar como mi hijo. El niño con eso estaría feliz, pero que además le dijeras, y vas a vestir como mis hijos, y comer como mis hijos, y tener un lugar en mi casa como mis hijos, un cuarto como mis hijos, y te vas a sentar a la mesa conmigo como mis hijos, y vas a viajar conmigo como mis hijos, y te voy a hacer heredero cuando yo muera como mis hijos, porque de hoy en adelante tú eres uno de mis hijos. ¿Qué puede reclamar ese niño? Si un día le pide algo al padre y el padre le dice, no. Papá, ¿me compras esos tenis? No. Papá, quiero ir aquí. No. Todo lo que el niño tiene es extra comparado a la condición en la que estaba. Y este es el panorama que tendríamos que tener. Recordar que nuestra condición sin Dios era de perdición total, de depravación total, sin esperanza. No solo sin vida eterna, con muerte eterna. Y viene Dios y dice, te voy a librar de la condenación eterna, pero además te voy a dar vida eterna, y te la voy a dar no como esclavo, sino como hijo. Y además en esta vida te doy mi presencia, mi favor, mi espíritu, poder, dones, talentos, un llamado, un propósito, mi paternidad. Te voy a adoptar como mi hijo, voy a estar contigo, te voy a dar una familia. ¿Qué hay que reclamarle a Dios después de todo esto? Nada. Es simple y sencillamente, pues, una falta de entendimiento o haber olvidado dónde comenzó todo. En la fe y no en nosotros. Ahora, otro extremo, y quizá hoy no nos dé el tiempo, pero lo quiero mencionar en segundos por si alguien no escucha los siguientes mensajes, es cuando dice, como todo es por fe, no voy a hacer nada. Y ahí es donde entra Santiago en acción y dice, no, brother, así no es. La fe sin obras es muerta. Ojo, no dijo la fe sin obras no sirve, dijo es muerta, o sea, no es fe. No existe, no es algo real. La fe real es activa, produce obras. Santiago no dice la fe es más poderosa que las obras. Él siempre da el énfasis en la fe, que la gente no lo entienda o no lo quiera leer, o con todo respeto, que no sepa leer bien
y que hayan reprobado análisis de comprensión o que lean en la carne sin haber orado y pedir la dirección del Espíritu Santo es otra cosa. Pero cuando dejas que la Biblia se interprete a sí misma y lees lo que la Biblia dice y no lo que te dijeron que dice, te das cuenta que Santiago nunca pone las obras por encima de la fe. Él simple y sencillamente hace todo lo contrario, habla del poder de la fe. Lo que está haciendo no es desacreditar a la fe, sino a la gente que dice que tiene fe, pero que no la tiene. Pero él está ensalzando el poder de la fe, diciendo la fe verdadera produce obras. Entonces, su punto no es tu fe no sirve. Su punto es tu fe no es fe porque no produce nada, porque son solamente palabras, porque es solamente religión. De ahí concluye este versículo tan mal interpretado. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y no dice, y yo te mostraré el poder de mis obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y ahí es donde nace este famoso versículo. La fe sin obras es muerta. No es que no sirva, no es fe. Santiago dice, te voy a mostrar mi fe, el punto central es la fe por mis obras. La fe nos lleva a actuar. Pero regresando al punto en el que estábamos, saliendo de este paréntesis, las obras nunca están por encima de la fe, de conocer a Dios, de creerle a Dios, de esperar las bendiciones de Dios, el favor de Dios, la provisión de Dios por medio de la fe. Cuando tú piensas que es porque te lo mereces, porque te lo ganaste, porque ya tienes mucho tiempo en la iglesia, porque te sabes la Biblia, porque sacaste 10 en el examen de teología, ya te perdiste. Me han dicho, oye, ¿y qué se necesita para ser pastor? ¿Qué estudios hay que tomar? ¿En qué instituto se estudia para ser pastor? No, para ser pastor no se estudia. Si alguien piensa que porque terminé el instituto ya debo ser pastor y se enoja porque Dios no lo ha llamado, no he entendido esto todavía, que es un llamado por gracia, que alguien puede tener todo el conocimiento de la Biblia y eso no cambia la siguiente verdad. El diablo sabe más de la Biblia que tú y que yo, pero sigue siendo el diablo. Los fariseos conocían de la Biblia muchísimo. Entonces, conocer es parte de los requisitos para ser pastor. 1 Timoteo capítulo 10, no un neófito, alguien con poco tiempo en Cristo, alguien apto para enseñar, que conozca la Escritura, para que no sea piedra de tropiezo. Por supuesto que sí, pero no es que porque ya tengo el conocimiento ya me lo gané, ¿verdad? Que a veces en lugares donde por falta de la dirección del Espíritu Santo de Dios y tomar decisiones en la carne, se imponga a alguien sin el llamado y que estemos expuestos como hombres a cometer ese error, es distinto. Pero el verdadero llamado, el que cuenta con el favor y el respaldo de Dios, el que va a manifestar evidentemente su respaldo desde el cielo, no es algo que podamos correlacionar en ya tengo este nivel de conocimiento, ya me gané entonces el derecho de ser pastor. No, viene un llamado y parte de ese llamado implica tu responsabilidad por prepararte, por cumplir con este perfil de 1 Timoteo capítulo 3. Y así podríamos seguir. Otro ejemplo más que quiero mencionar, pues congregaciones donde tienen como los fariseos sus... ¿qué dice Jesús? Colaban el mosquito y se tragan el camello, ¿verdad? Los camellones que se tragan y los mosquitos que cuelan. O sea, le ponemos el énfasis a pequeñeces. Algún día hablamos de eso, así que no voy a dar tantos ejemplos. Nos empezamos a fijar en cositas de los demás y no nos damos cuenta de cosas terribles en nosotros que están mal porque nos escudamos en nuestra propia lista de leyes. Porque yo voy a la asamblea y a las reuniones y a los discipulados y asisto a los congresos de los líderes y aquello y el otro y todo eso crees que es un pretexto para desayunarte, comerte y cenarte al camello. Una bola de pecados ocultos que nadie conoce, pero que Dios conoce. Y vuelvo a insistir, no se trata de pararte públicamente y decir ya cumplí con mi ley, soy un legalista de closet, nadie lo sabe, tras bambalinas soy el más grande hipócrita, pero mírenme cómo celebro las fiestas, las tradiciones, las reuniones, las asambleas, ahí estoy todo el tiempo. De nada sirve si tú sabes que esto no es genuino delante de Dios. Y la verdadera fe produce una convicción de querer estar en orden delante de Dios. Segunda verdad,
Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Hay gente que piensa que por sus obras va a ser salva. Hay gente que piensa que por sus donaciones va a ser salva. Ya no hablamos solamente de que creen que viene la bendición, creen que viene la salvación. Y aquí podríamos hablar de cómo el catolicismo piensa que es por medio del cumplimiento de los sacramentos, de cómo los testigos de Jehová y los mormones piensan que es por medio de obras. Y para ser justos y honestos, también podríamos hablar de muchos cristianos que piensan que se pierde la salvación y que automáticamente por otro camino, pero están llegando a la misma conclusión. No nos atrevamos a señalar a Roma, a los mormones, a los testigos, sin darnos cuenta que hay gente dentro del cuerpo de Cristo que está en el mismo grupo, simplemente con otra etiqueta, pero que están siendo engañados por la misma mentira del enemigo. Pues si tú crees que la salvación se pierde, vienen una serie de preguntas. ¿Cómo es que se pierde? Cuando la recuperaste, entonces ¿te la ganaste o te fue dada por gracia? ¿Puedes recibir por gracia, siendo la gracia un regalo, algo varias veces? ¿Puedo darle a alguien un regalo, quitárselo y regresárselo y volvérselo a quitar, volvérselo a dar y llamarle es un regalo y no un mérito? ¿Cuál es la lista de pecados que hacen que se pierda? ¿En qué momento la recupero? ¿Cuando le pedí perdón a Dios? Si ahorita pequé y la perdí y en 10 minutos me iba a arrepentir, pero en 5 morí, entonces me voy al infierno porque me agarró el Señor en un estado donde no estaba a cuentas con Él. Y entonces, como dicen algunos, que Dios nos agarre confesados, porque ya entonces la salvación no depende de la gracia de Dios, sino del momento en el tiempo del hombre en el que el hombre murió, puesto que todos seguimos todo el día cometiendo errores ante los ojos de Dios que nos estarían entonces quitando una y otra vez la salvación. ¿O son algunos pecados los que nos hacen perder la salvación y otros no? Entonces, sería, mis hermanos, tan polémico esto. Imagínate, alguien se arrepiente, no, y en ese momento que le pida a Dios que se muera para irse al cielo. Y ya no llegó al cielo por la obra de Jesús, sino porque pues, le tocó morir en el tiempo correcto, ¿verdad? Pero alguien que toda su vida, como David, vivió rectamente ante los ojos de Dios y en comunión con Dios y agradecido con Dios. Imagínense que David en tiempos modernos hubiera muerto después de pecar, entonces se iría al infierno porque perdió en ese momento su salvación y no tuvo tiempo de recuperarla. Si se pierde y se recupera, porque dice Efesios 2, del 8 al 10, que por gracia somos salvos y no por obras, dice, para que nadie se gloríe, porque esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice la Biblia, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces hay mucha gente que piensa que es por obras, o que piensa que es por su religión. A lo mejor tú dices, eso aplica otra vez para esta gente de estas religiones, pero bueno, hay iglesias que ya no están tan lejos de formarse en la misma fila. Tienen más celo por su denominación que por el cuerpo de Cristo, por su pastor que por el nombre de Jesús, por sus doctrinas que por las verdades de la palabra de Dios. Recuerdo una vez como ejemplo que unas hermanas me dijeron, pastor, estamos muy felices en la congregación, pero hay un tema con el que no nos sentimos cómodas. ¿Cuál es? Me contaron. Y les dije, vienen de una iglesia muy tradicional donde esto era distinto, pero hermanas, ¿qué dice la Biblia? Y les empecé a decir. Y me dijeron, sí, estamos de acuerdo en que esto que hacen ustedes no es antibíblico, es bíblico, pero no estamos acostumbradas. Porque ayer era diferente. Y se acabaron yendo de la iglesia. Entonces, es un ejemplo, y de aquí podría ser una prédica entera, de cómo a veces le damos más peso, como los fariseos, a sus propias tradiciones que a la palabra de Dios. Y hay a veces preguntas que nos hacen y que la gente está esperando que digamos, esto es bueno o esto es malo, pero cuando empezamos a explicar lo que la Biblia dice, y mucha gente se queda incómoda, y le digo, mira, mi hermano, te puede incomodar porque no es la respuesta a lo mejor más ortodoxa, pero lee tú mismo la Biblia y qué es lo que la Biblia dice.
Y si después de ver lo que la Biblia dice te sigues sintiendo incómodo, es que tienes más celo, escúchame, por las bases doctrinales de tu denominación que por las verdades bíblicas de la palabra de Dios. Dan ganas de aquí terminar y decir, vete a dormir con este pensamiento en tu mente. Yo por eso siempre he dicho que no solo tenemos que estar dispuestos a aprender, sino a aprender, que significa reconocer que probablemente estamos equivocados. Y como Pablo dijo, que todo el que piensa saber algo no sabe nada todavía y que lo que sabe quizá no lo sabe como lo debería de saber. Cuánta razón tenía este filósofo griego cuando dijo, yo solo sé que no sé nada. Y con esta humildad tendríamos que venir a Dios. Y con esta humildad tendríamos que estudiar la palabra de Dios. Señor, muéstrame, como David le decía, si estoy equivocado y corrígeme. Pero no, hacemos un lado la palabra y la relación con Él y la fe y le damos prioridad a nuestra propia ley, a nuestro propio sistema de tradiciones y nos volvemos en fariseos modernos con nuestros propios camellos, con nuestros propios mosquitos. Y es fácil señalar a otras religiones que quizás hacen esto de forma más evidente, pero bien decía Jesús, antes de sacar la paja del ojo de los demás, hay que mirar la viga del ojo propio. Hay que darnos cuenta porque el juicio comienza, dice la Biblia, por la casa de Dios. ¿Cuántas cosas dentro del cuerpo de Cristo que señalamos de otros no tenemos que comenzar nosotros a analizar primeramente en nuestros corazones? Y que nuestro celo sea por Dios, por su palabra, por su verdad. Esta es parte de lo que hace la fe. Pone el reflector en Él, no en nosotros. Hasta por aquí unas cosas se enchamucaron y se cayeron solitas. Estoy bromeando. ¿Quién sabe quién las movió? No en nosotros, sino en Él. Dice el versículo 32, iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Hay gente que tropieza con el mismo Jesús. ¿Cómo Jesús puede ser una piedra de tropiezo? Esto es impresionante. ¿Cómo Jesús puede tropezar? Sí, cuando dejaste de poner tu atención en Él, tu mirada en Él, y pensaste que se trataba de ti. He aquí pongo, dice, en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y esta es la tercera, última y hermosa verdad. El que creyere en Él, buenas noticias, mis hermanos, no será avergonzado. Solo en Jesús hay salvación. Jesús dijo, yo soy el camino, Juan 14, versículo 6. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No dijo la doctrina de estos hermanos, no, los calvinistas, no, los arminianos, los pentecostales, los bautistas, los de vida nueva, los de amistad. No, es la verdad de Jesús. Para organizarnos nos tenemos que identificar por el nombre de nuestra congregación, para decir, te invito a este lugar que está aquí, que se llama así, pero lo que nos une no es el nombre de nuestro pastor. Y hoy la gente se pelea por defender a sus pastores. Igual que los corintios, yo soy de Apolos, yo de Pablo, yo de Cefas. Hay guerra entre ellos. Iglesias, te decía hace poco, se dividen por diferencias doctrinales. No, es que tú eres de Calvino, yo de Arminio, y rompen congregaciones. Y se nos olvida a quién seguimos, quién es el camino, quién es la verdad, quién es la vida. No somos nosotros. De tu iglesia vas a aprender, pero no es perfecta. Yo me engañaría y sería demasiado soberbio en decir, nuestra iglesia es perfecta y tiene toda la verdad. Buscamos que la enseñanza sea con base a la palabra. Buscamos ser honestos delante de Dios y tener convicciones bíblicas y no ser cínicos que con alevosía y ventaja la distorsionen para seguir intereses personales. Ya hay lugares que rayan en esos extremos, pero estoy consciente que como seres humanos seguimos teniendo cosas que aprender.
Y seguimos teniendo cosas que mejorar. Y seguiremos mejorando día a día si somos honestos delante de Dios. Pero en ese camino de santificación, de perfeccionamiento, nos damos cuenta que no somos perfectos, que habrá otras congregaciones que tengan fortalezas que nosotros no tenemos, y que habrá fortalezas que nosotros tengamos que no tengan otras congregaciones, y no podemos cometer el error de comparar y decir ellos son mejores, nosotros somos mejores. Lo único en lo que podemos estar todos de acuerdo es en que todos necesitamos tanto de Jesús, porque Él es el camino, porque Él es la verdad, porque Él es la vida. Y en medio de nuestra imperfección tenemos que depender totalmente de Él para que Él nos vaya perfeccionando y haciendo el cuerpo que quiere que nosotros seamos. No, yo no sé a qué iglesia perteneces tú, mi hermano. Deja de comparar a tu pastor y ve y ora por él, y ve y ayúdalo, y ve y sé de bendición. Deja de buscar la iglesia perfecta, salvo que estés en un lugar donde ni cristianos sean y todo sea extorsionarte y esta manipulación exagerada, evidente y cínica de las escrituras. Pero si estás en un lugar donde la base es su palabra y el centro es Cristo y se busca darle la gloria a Él, no te espantes cuando veas imperfección. Acércate a orar, acércate a ayudar, te necesitan, eres parte de ese cuerpo. Ves todas las iglesias de la Biblia y está por ahí un correo que circuló muchos años a través de los mails de internet, donde se describía cada una de las iglesias y cómo ninguna de ellas era perfecta y en todas había cosas. Y esto nos muestra que como iglesia no podemos depender de nuestra propia ley y decir estas son nuestras bases y fundamentos y nuestra misión y nuestra visión y esto es lo que nos hace únicos y diferentes y estar en lo correcto. Lo que nos hace ser la iglesia correcta es ser una iglesia que reconozca a Jesús como el camino a seguir, el dador de vida y la verdad que tenemos que predicar. Y en medio de todo lo que tenemos que mejorar, seguirle a Él para ir mejorando conforme le seguimos a Él. Nadie viene al Padre si no es por mí. No eres salvo por ir a la iglesia a la que vas. No eres salvo por seguir a los predicadores a los que sigues. Hay gente que orgullosa dice, yo sigo a fulano y a fulano y a fulano que son de sana doctrina y los del otro lado también. No, y es que ellos y es que nosotros. Y en medio de esto la pregunta es, ¿y quién sigue a Jesús? Publicamos más las frases célebres de nuestros predicadores favoritos que la misma palabra de Dios, que lo que Jesús enseñó. Cuando la realidad, mi hermano, es que ninguno de nosotros tenemos nada que decir. Yo te lo he dicho tantas veces desde el púlpito, yo no tengo nada que enseñar. Apenas en el retiro de matrimonios donde estamos tan agradecidos, que te conté hace un par de semanas que estuvimos compartiendo en Huatulco y vimos la mano de Dios respaldándonos. Había muchos matrimonios que nos duplicaban, triplicaban el tiempo de casados y yo les dije, hermanos, yo no tengo nada que enseñarles. No venimos a hablar de nuestra experiencia y sabiduría, en la experiencia nos la lleva a nosotros. Nos toca ser simplemente los intermediarios entre Dios y el pueblo que expliquen lo que su palabra dice. Y les dije, vengo a enseñar lo que la Biblia dice, porque no tengo nada que enseñar. Y si llego a contarte algo personal, será manera de ejemplo, de ilustración de lo que la Biblia dice y cómo puedo utilizar alguna anécdota personal, poder utilizar un testimonio de alguien más, pero es solamente una ilustración. La base jamás puede ser lo que yo sé, lo que yo viví, lo que yo aprendí. Tiene que ser la palabra. Pero como te decía, tenemos más celo y más hambre por lo que otros dicen que por la misma palabra. Yo hace poco me sentí muy tentado. Tengo Instagram, si no tienes puedes seguirme como Jesse Bermúdez A. Y yo lo utilizo como el Facebook principalmente para compartir con los demás un mensaje que edifique, porque muchos años rehusé a tener redes sociales personales por el tiempo que quitan.
mi perfil personal de Facebook, me mandan un montón de solicitudes de amistad y regularmente no las acepto porque no lo uso. Más que cuando conozco a alguien muy bien digo, bueno, para que no se sienta y piensa que no lo quiero, por eso lo acepto. Pero si tú te metes a verlo, todas las fotos de arriba dicen este perfil no lo uso, y el poco tiempo que lo usé fue para subir videos y prédicas y devocionales. No sabía que después de cierta cantidad de amigos o seguidores ya no podías aceptar más y tienes que crear una página, sino desde ahí hubiera empezado. Cuando llegué al tope tuve que crear la página donde estamos transmitiendo. Y luego me explicaron cómo los jóvenes siguen el Instagram, etcétera. Entonces, de repente ahí cotorreo un poco más. Hay una relación como un poco más cercana con muchos de los que siguen, pero el objetivo principal sigue siendo compartir. Y si tú ves al pie de cada foto, regularmente pues hay alguna meditación, alguna reflexión que busco que sea de bendición para los demás y que la foto sea solamente el gancho para escuchar el mensaje. Y en las primeras publicaciones que hacía, de repente el equipo de media hacía imágenes con alguna foto, con alguna imagen de fondo y con alguna frase sobresaliente del sermón o de la enseñanza, y al pie del mensaje el nombre de un servidor. Y me dolió tanto darme cuenta de esto, de cómo la gente tuitea y publica y recomparte más las frases de sus senseis que de la misma Biblia, que estuve a un segundo de borrar todo eso y publicar una última imagen que dijera: no tengo nada que decir, Jesse Bermúdez. Si alguna imagen quiero que recuerden con mi nombre, quiero que sea esta: no tengo nada que decir. Y al pie, Jesse Bermúdez. ¿Y qué recuerdas de él? Esto: no tengo nada que decir. Todo lo que tengo que decir es simplemente lo que está en la palabra de Dios. Y no estoy atacando a quien tiene sus frases con el nombre al pie de la letra. Sigo teniendo en Instagram esas imágenes hace tiempo. Y si no lo hice fue porque dije, bueno, a fin de cuentas, siempre que estamos enseñando la palabra y predicando, decimos cosas y la gente busca el nombre de la persona y a través de eso escucha la enseñanza. Pensé que a lo mejor estaba hasta exagerando, no lo sé, y decidí dejarlas porque tenían un mensaje que finalmente no era mío, era una reflexión de verdades de la palabra de Dios. Pero sí me propuse dejar bien claro y reafirmar cuantas veces pueda lo que hoy te estoy diciendo, que todo eso no viene de nosotros, que nosotros no tenemos nada que decir, que lo que tenemos que decir es lo que aquí ya se dijo y lo único que podemos hacer es explicarlo, pero que el poder viene no de la cabeza de la gente que tú sigues ni de su boca, sino del libro que ellos tienen en sus manos. Y cuando alguien te diga algo que no esté en este libro, escúchalo como escucharías a cualquier maestro de historia, de geografía, de ciencias, de matemáticas, de finanzas, pero no como un maestro de la palabra de Dios. O sea, no pude ir al extremo de decir es un hereje satánico, no lo escuches, porque los maestros de la escuela no eran satánicos y los escuchábamos. Y de repente escuchamos a gente que da consejos de finanzas personales que pueden ser útiles, y gente que te aconseja en temas de salud que pueden ser útiles, y nadie dice, no escucho la voz del médico. Vivimos escuchando a mucha gente, pero entendiendo que eso no reemplaza el escuchar a Dios. Entonces, si de repente te das cuenta que a quien tú escuchas no te está enseñando a caminar en la fe, en la gracia de Dios, y lo que escuchas te edifica, síguelo escuchando, pero que eso no reemplace lo que tú aprendes directamente de la palabra de Dios. Que entendamos, mis hermanos, lo que no entendió el pueblo de Israel. Que todas nuestras obras, acciones, mensajes, fiestas solemnes, etcétera, etcétera, sin Jesús no sirven para nada. No sustituyen la fe, no sustituyen la relación con Dios, no sustituyen la palabra de Dios, no sustituyen la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Puedes tener todo eso y el veredicto sigue siendo el mismo. Solo en Jesús hay salvación. El que creyere en Él no será avergonzado. Lo necesitamos tanto. Es el único mediador, 1 Timoteo 2:5, entre Dios y los hombres.
No es tu pastor, no soy yo, es Jesús, es Jesucristo, hombre. No pidas al hombre que ore por ti si no oraste primero tú a solas delante de Dios. Dios a veces usa a los hombres, no digo que no. Por alguna razón quiso 1 Corintios 12 repartir dones de sanidad y a veces se ora por el enfermo llamando a los líderes de la iglesia, Santiago capítulo 5. Pero primeramente tú hazlo a solas con Dios. Y si Él tuvo otros motivos y te llevó después a pedir que alguien orara por ti, adelante. Pero ir de entrada con el hombre sin haber acudido primero delante de Dios es un grave error. Y esto para todo. Estás buscando trabajo, restauración en tu matrimonio, primero derrámate delante de Dios. Primero acude a la piedra de ángulo. Aquel de quien dice la Biblia, el que creyere en Él, no será avergonzado. Necesitamos depender de Él. Siempre se ha tratado de Él, nunca se ha tratado de nosotros. Vamos a seguir la semana que viene meditando en algunas cosas bien interesantes acerca de esto y veremos la segunda parte. Voy a poner la nota aquí de donde me quedé para que no se me olvide y no se me pase nada, y con esto terminamos. Hay aquí un par de cosas que quisiera mencionar ahorita, pero creo que ya tenemos mucho que reflexionar y que llevarnos. Y así como lo hacen las series de Netflix, te dejo picado para que no te pierdas el siguiente capítulo. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra en esta noche y te pedimos perdón si hemos cambiado a Jesús por nuestro sistema de obras, por nuestra propia ley, Señor. Si le hemos dado la prioridad al nombre de nuestra iglesia, de nuestro pastor, de nuestra denominación, y hemos pensado que por seguir eso estamos en el camino correcto, Señor, y se nos ha olvidado que nunca se ha tratado del nombre, de lo que el hombre edifica, sino del nombre que tú edificaste, el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, hombre, el único nombre dado a los hombres bajo el cual podemos ser salvos, el único mediador entre Dios y los hombres. Dile: Dios, hoy quiero volver nuevamente mi mirada a ti y poner mi atención, mi relación, mi fe, mi esperanza, mi ánimo, mi expectativa en ti, en Jesús, en tu gracia, Señor, en la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas, en tu perdón, en tu amor, en tu favor, en tu misericordia, en tu palabra, en tu promesa. Recordar que sin ti nada somos, Señor. Perdón si hemos llegado a creer que se trata de nosotros, si nos llegamos a molestar contigo por no obtener lo que pensábamos que merecíamos, si llegamos a creer que era por nuestro mérito, si llegamos a poner más atención en los mensajes de la tierra que en los mensajes del cielo, en las estructuras de la tierra que en las estructuras del cielo. Dile: Señor, vuelvo hoy mi corazón a ti, recordando: misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Gracias, Señor, por habernos permitido ser parte de tu pueblo. Gracias por habernos adoptado y habernos dado tanto. Gracias por salvarnos. Gracias por tu presencia, por todos tus regalos, por todas tus bendiciones. Te alabamos y te bendecimos cuando dices sí y cuando dices no, porque en ambos escenarios sigues siendo el único, vivo, sabio y soberano, Rey de reyes y Señor de señores. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, dos avisos rapidísimos. Número 1, mañana nos vemos los matrimonios en Vida Nueva para el Mundo Toluca. Reunión presencial, 7:30 de la tarde alabanza, 8 de la noche nuestro mensaje. Y el domingo estaré compartiendo en el primer servicio, segundo y tercer servicio viene el doctor Armando Alducin. Serán 3 mensajes diferentes de gran bendición para tu vida, 8:40 de la mañana, 11 de la mañana y 1:20 de la tarde. No te los pierdas, que Dios te bendiga. Estamos despedidos y comparte este mensaje que mucha gente necesita escuchar.